Hola chicos y chicas, la idea o el propósito de este video es hacer aclaraciones conceptuales frente al blog número 5, totalidad versus individualidad, lo otro no humano. Lo primero que queremos arrancar es el porqué de este título. Con lo otro no humano, la idea es hacer referencia a todo eso que nos rodea y que hace parte de nuestro entorno y que también de alguna manera nos relacionamos con ello y que es diferente a los otros seres humanos, que fue una temática que abordamos en el blog anterior. Le pusimos totalidad versus individualidad porque lo estamos pensando a partir de la postura o la cosmovisión de los pueblos indígenas y originarios de América y de Colombia, que establecen la realidad como una totalidad, y las posturas como la filosófica que encontramos con Aristóteles, que nos presenta pues una visión jerárquica que lleva a pensarnos como individuos exclusivamente. Vamos a hacer un recorrido a través del blog. La idea es ir haciendo clic en cada una de las entradas para que ustedes vean y puedan de alguna manera aclarar las dudas que hayan quedado pues al resolver. ¿Listo? Entonces vamos a arrancar. Bueno, eh, como la concepción de totalidad está pensada desde los pueblos originarios de América, pero desde los pueblos originarios precisamente de nuestro territorio, la primera actividad consistía en escuchar el mito de la creación muisca de la madre Bagüe. Entonces lo que hicimos aquí fue grabar ese mito en un audio de internet para que los estudiantes lo escucharan. Encontré problemas en el desarrollo de las actividades, pues algunos estudiantes, en la pregunta que hacía referencia específicamente al mito, lo que hacían era hablar del siguiente video. Entonces, aquí el llamado es para quienes no han escuchado el mito, que por favor lo escuchen, es un mito bellísimo. Y quienes lo escucharon pero hicieron caso omiso de él, pues que tengan la mente un poco abierta. Para nada lo de los indígenas no es ni satánico, ni es nada perverso, ni es nada del otro mundo. Simplemente la invitación es a que tengamos abierta nuestra mente, que seamos capaces de escuchar otros puntos de vista y otras maneras de pensar, porque digamos que los pueblos originarios de América, cuando llegó la conquista y la colonia, tenían ya conformado una manera de pensar y una cosmovisión en torno a la naturaleza. Que les impusieron otra visión, es cierto, pero no por eso tenemos nosotros que desconocer esas maneras de pensar tan valiosas frente a la naturaleza y al mundo como totalidad. Bueno, como ven, el blog fue diseñado a partir de una estrategia que se llama WebQuest. Entonces tenemos un gran interrogante y la idea es que al final es el mismo interrogante que aparece en el formulario final, porque la idea es que todo el recorrido y cada una de las actividades contribuyeran pues para poder resolverlo. Entonces ese gran interrogante es cómo sería tu territorio si todas las personas que habitamos o pasamos por allí reconociéramos la naturaleza como una totalidad de la cual somos partícipes. ¿Listo? El primer momento de ese recorrido nos propone pensar en Aristóteles. Como ustedes ya saben, Aristóteles es un filósofo griego de la antigüedad griega y es además de filósofo, digamos que es un hombre que abarcó muchísimas ramas del conocimiento, entre esos la biología, y fue el primero que propuso una clasificación de los organismos. La clasificación, pues es la clasificación que conocemos básicamente entre seres vivos e inertes, pero conllevaba una estructura jerárquica que planteaba una pirámide de la naturaleza. Entonces, les quiero mostrar un ejercicio que es también de un compañero de ustedes, uno de los que ustedes enviaron. Esta es la estructura que propone Aristóteles, representar la manera de pirámide, digamos que permite ver esa jerarquía. ¿Qué significa una relación jerárquica? Que todos los órganos entre más arriba estén, tienen de alguna manera poder o beneficio sobre las que están abajo. Entonces ahí vemos que él propone 6 escalas, 6, sí, seis momentos. Entonces el primero son los elementos, vamos a encontrar el fuego, el aire, la tierra, el agua. Luego aparecen los minerales y tejidos, los órganos, y aquí ya aparece lo que nosotros encontramos, digamos, directamente en la naturaleza, que son las plantas, los animales y el hombre. En el fragmento que aparece ahí, vemos muy claro cómo para Aristóteles las plantas, los animales aparecen para el beneficio o en beneficio del hombre. Esta creencia llega a nosotros a través del cristianismo y de todo, digamos, el legado que llega de Europa con los españoles, porque durante la Edad Media, como ustedes saben,
Agustín de Hipona recoge a Platón y Santo Tomás de Aquino recoge a Aristóteles. Entonces se hace una adaptación de esa escala de la naturaleza a la religión, una adaptación que implica que después del hombre, aquí en la parte superior, va a aparecer Dios. En algunos de los ejercicios que ustedes hicieron, vi cómo ubicaron a los ángeles por aquí arriba, o algunos también ubicaron a Dios. Pero digamos que no correspondía con la actividad en la medida en que en la lectura que proponíamos no era esa la indicación que se daba y no es lo que corresponde al autor. Entonces, hacer la salvedad de lo que hablábamos también dentro de lo de ICFES y es pilas, no contesten cosas que estén fuera del texto. Algunos también encontré que buscaron la escala en internet y de alguna manera la replicaron, la dibujaron, etcétera, pero no era el ejercicio porque la idea era que ustedes fueran a la lectura e hicieran esa interpretación. Bueno, entonces aparecían dos videos, el primero con el concepto de Sumaccausai, que es de los pueblos de Ecuador y Bolivia, quienes, como decía en el video, han incluido la cosmovisión de los pueblos originarios o de sus pueblos en la constitución y en el manejo del país. Y luego estaba un video sobre la concepción de los indígenas de la Sierra Nevada sobre la naturaleza. Bueno, con respecto a este ejercicio, aquí estamos viendo el formulario. ¿Me regalas el formulario, Natica, por favor? Donde yo hago retroalimentación a cada una de las 4 preguntas. Entonces, en la primera, pues la idea era imaginar, cerrar los ojos y dejarse llevar por la grabación. Muchos lo hicieron y lo hicieron muy bien. En la segunda, pues se trataba de resumir el concepto de Sumau Kansai a través de proposiciones. ¿Qué es una proposición? Pues es una idea completa que se expresa en una oración. Enseguida tenían ustedes que escribir el aspecto que más les haya impactado, les haya llamado la atención de la cosmovisión Kogi. Y el último punto era hacer un eslogan. Bueno, con respecto al eslogan hubo un poquito de problemas porque algunas personas hicieron unos eslogan muy grandecitos, muy largos y que no tenían musicalidad. Entonces, para que recordemos, los eslogans son textos que sobre todo se usan en la publicidad y que tienen como característica ser cortos, tener como una rima, una música y poner una idea, ¿cierto? En este caso lo que se pedía es que el eslogan fuera en torno al concepto del buen vivir, ¿cierto? Que se desarrolló con lo del Sumau Kansai. Entonces algunas personas hicieron unos eslogans muy largos o tomaron eslogan de temas que no tenían que ver con lo que estábamos proponiendo, ¿listo? Entonces, así se presentó la retroalimentación de ese tema. En la tercera parte, entonces, les proponíamos pensar nuestro territorio. Como decimos ahí, pues es imposible desligarnos del territorio. Cuando nosotros pensamos en nosotros mismos, en nuestra realidad, etcétera, nos pensamos en un entorno y en un territorio. En este ejercicio, pues nos hemos encontrado, o digamos, la propuesta era que cada uno de ustedes pudiera valorar y reconocer ese entorno que los rodea desde lo no humano, que también es compañía, la naturaleza, su misma casa, etcétera. Algunos hicieron metáforas muy llamativas y muy significativas hacia cómo su propio cuerpo es su territorio. Y digamos que sí, efectivamente es nuestro cuerpo lo que nos permite ese contacto con los otros y con lo otro no humano. Pero en este caso la llamada era pensar en ese entorno, en eso que nos rodea y en cómo nos estamos relacionando a partir de esas dos visiones que ya hemos visto. Entonces, una visión que nos apunta a, a pensarnos como en una escala jerárquica donde los seres humanos tenemos el poder absoluto sobre el resto de la naturaleza y podemos hacer uso y abuso de ella, o una visión que nos permite entendernos más desde la armonía, el ser humano como una parte de esa totalidad. En la cuarta parte, desde la literatura, les mostrábamos cómo a través del cuento La tortuga gigante, pues se puede ver esa relación armoniosa entre el hombre y la naturaleza. Bueno, La tortuga gigante es un cuento de Horacio Quiroga que nos habla de la relación que se establece entre un hombre, un cazador, y una tortuga gigante, y cómo mutuamente se salvan la vida. Ahí en el formulario, no sé si es posible mostrarlo, Nata. Ya lo ubico, voy hablando mientras lo ubico. Ahí lo que se preguntaba es,
cómo se podía entender esa relación de armonía hombre o humano-naturaleza más bien. Y luego, ya, y luego que narraran una vivencia, ¿cierto?, en torno que hubieran tenido dentro de la naturaleza. Entonces, hubo algunas personas que en efecto lograron mostrar esa conexión humano-naturaleza. No sé si podemos navegar un poquito por el formulario, Nata. Míralo acá. Por ejemplo, acá, entonces yo a cada uno de ustedes le coloqué como más o menos cuál era la idea que tenía, hice como una síntesis de la idea que habían planteado y les hice algunos comentarios con respecto a su experiencia en la naturaleza, que era la respuesta 2. También les dije a algunos, les había dicho ahí que si no tenían una experiencia en la naturaleza, podían hacer una pequeña narración. Entonces, la mayoría lo hizo muy bien, pero hubo personas que simplemente dijeron, no tengo ninguna experiencia, pero tampoco hicieron la narración. ¿Listo? Aquí se trataba de qué? De poner en práctica esa competencia de relacionar un texto con la realidad y un texto con otro texto. Entonces, acá, pues la idea era que pudieran, a partir de la historia de la tortuga gigante, encontrar las relaciones de manera general que se pueden dar entre el humano y la naturaleza. Y en ese mismo orden de ideas, pues pensar una experiencia. Entonces, muchos me contaron unas experiencias muy lindas de comunicación y de empatía con la naturaleza. Experiencias con sus mascotas o con entornos naturales, con la finca de sus familiares. Fue realmente agradable para mí leer esas experiencias de aquellas personas que, digamos, comprendieron de qué se trataba esa relación armónica. El quinto punto de nuestro blog nos propone entonces ya hacer una comparación de esa cosmovisión dominante de la sociedad occidental, que como dice ahí, viene heredada de lo grecolatino, entonces ya la vimos que se origina con Aristóteles y la retoma el cristianismo, y pues la de algunos pueblos originarios de América. Entonces el cuadro comparativo, les quiero mostrar este ejemplo que me pareció muy, muy pertinente de una compañera que lo hizo. Entonces, cuando hacemos un cuadro comparativo, y aquí quiero hacer énfasis en eso, recuerden siempre que debemos buscar una categoría que nos permita establecer la comparación. Entonces, en este caso, si es relación humano-naturaleza, lo que yo debo encontrar aquí es lo que piensa Aristóteles respecto a esta categoría y lo que piensan los pueblos respecto a la misma categoría. Lo que encontré en la retroalimentación es que muchas veces o las categorías no funcionaban para hacer la comparación o estaban planteadas unas categorías, pero lo que ponían aquí no correspondían a la categoría. En otros casos encontré que aquí básicamente no tenían ninguna categoría, sino que aquí lanzaban como toda la exposición de Aristóteles y al frente la de los pueblos originarios, sin poderse establecer una comparación. Entonces, es importante recordar ese, digamos, ese formato o ese esquema que es el cuadro comparativo y cómo funciona para poder permitir como esa comparación. Si no, el cuadro no funciona para comparar. Si yo no tengo una categoría que me permita poner esa comparación en juego, no. Entonces, en este caso, vemos que la relación humano-naturaleza, entonces Aristóteles plantea el antropocentrismo, muy bien, y lo define ahí, dice, el ser humano es el centro del mundo, mientras los pueblos originarios plantean una teoría equitativa entre el mundo y la naturaleza, que era lo que hacía alusión nuestro título, ¿no? La individualidad y la totalidad. Entonces, en un caso somos individuos superiores además, en otro caso tenemos una visión armoniosa como una totalidad de la cual nosotros somos parte. La naturaleza a favor de lo humano, entonces Aristóteles nos dice que la naturaleza está en completa disposición del ser humano, ya que éste se encuentra en la escala superior, mientras los pueblos originarios nos dicen que tienen una relación tan grande con la naturaleza que conocen sus capacidades y saben que necesitan para cuidar de ella. ¿Listo? Y el límite de uso, entonces Aristóteles plantea que las podemos usar para el beneficio del ser humano y no hay un límite, mientras que los pueblos originarios establecen un límite, donde además hablan de que cuando se abusa de esa naturaleza, pues hay como unas consecuencias, ¿no? Y la parte final de ese primer momento del blog, pues era ya la parte de imaginar nuestro territorio. Entonces lo que nos pedía era volver a esa pregunta inicial, y hacer un ejercicio desde la imaginación, donde ustedes pensaran cómo sería ese territorio si todas las personas que habitamos o pasamos por allí reconociéramos la naturaleza como una totalidad de la cual somos partícipes.
En este caso, como pueden ver, es un ejercicio donde vamos a poner en marcha esa capacidad hermosa que tenemos los seres humanos de imaginar cómo sería esa realidad eh, para poder, digamos, de alguna manera expresarlo ahí. Bueno, Sigue, Lili. como se evidencia en el recorrido que hicimos, la WebQuest es una metodología para trabajo virtual que plantea una ruta y cada parada de la ruta da elementos para que al final, utilizando todo lo que aprendimos en la ruta, podamos responder la pregunta. Eso también apunta a la competencia de relacionar textos. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, en cada parte de la ruta se toca una parte del tema, ¿cierto? Cuando usted llega al final y ha hecho toda la ruta muy bien, puede tener una suma de partes que le permiten mirar este fenómeno que estamos trabajando de una manera completa. Y así puede plantearse la respuesta eh, abarcando todos los aspectos de esa misma pregunta. ¿Listo? Listo, para esta semana, como ustedes saben, se ampliaron las fechas, se han ido corriendo, etcétera. Entonces, lo que hicimos fue a propósito del 23 de abril, que se conmemora el Día del Idioma, involucrar dos actividades nuevas a partir de Se habla español. Entonces, los invitábamos a ver unos videos. Perdón, primero los invitábamos a pensar en refranes a partir de un ejercicio de descifrar unos emoticones, unos mensajes que habían ahí ocultos, que es el refrán, digamos, que permite ver como esa sabiduría popular que tenían nuestros ancestros, nuestros abuelos, etcétera, y que poco a poco se ha ido de alguna manera perdiendo. Entonces, por eso sugeríamos ahí que los adultos acompañaran esa actividad. ¿Listo? Y Y la en la... última parte Dale, Lili. que tiene que ver con el léxico y era pensar en la palabra que nos gustara en español. Los dos videos eran ejemplo de personas famosas, digámoslo así, que dicen cuál es su palabra favorita y cuál es y por qué, ¿no? Entonces la idea era que cada uno lo hiciera en el cuaderno. ¿Listo? Estos dos ejercicios